Martín y el mar. Los chicos empezaron a andar hacia el oeste, por donde se pone el sol. La tarde apenas estaba empezando, y hacía un calor de los mil diablos. Al poco rato llegaron a la playa y rumbaron hacia el norte, con dirección al valle. Se sentían animados y felices, pero caminaban en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, y Rosita distraída con cada nuevo descubrimiento. Una conchita, una piedra, un erizo de mar. Por rato se cansaba. Entonces los chicos se turnaban para cargarla. Cada vez que se topaban con algún obstáculo, como una saliente de piedra, debían dar un gran rodeo, no sin antes examinar los cangrejos, los muyes, los huequitos que dejaban en la arena las arañitas de mar. De vez en cuando se mojaban los pies hinchados y seguían camino hacia el valle. Hacía calor, pero los chicos se habían olvidado de la sed, del cansancio. Lo único que querían era llegar a la tierra prometida, pero las cosas no resultaban tan fáciles como las habían imaginado. El tiempo se hacía largo. Pasar algunas horas andando por un camino desconocido es muy distinto que pasar una hora en una casa, en un barrio, en un colegio. Por eso de vez en cuando se sentaban a descansar mientras le sacaban las espinas a los erizos de mar secos, para contemplar los extraños dibujos que aparecían en sus redondos caparazones. En uno de esos momentos de descanso, Manuel le preguntó a Pablo: ¿sabe la dirección de José? En realidad no, contestó su amigo. ¿Y cómo lo vamos a encontrar entonces? No te preocupes, ya veremos. Al escucharlo, Emilia por un momento sintió miedo, pero la seguridad con la que Pablo hallaba la devolvió la confianza. En un momento sintieron mucho calor y decidieron bañarse en el mar. ¡Qué rico! El mar, friecito. Decidió jugar con ellos, que empezaron a saltar y corretear sin darse cuenta de que el tiempo seguía pasando. Luego empezó la lucha con bolas de arena y después otro baño, y cuando reanudaron la caminata, empapados de pie a cabeza, el sol ya no quemaba tanto y empezaban a correr el viento. De todos modos, luego de un rato la ropa se había secado. Sentían hambre, miedo y sed, pero ya no podían retroceder. Ni modo, siguieron andando. Mientras tanto la tarde impecable seguía su curso. El sol bajaba cada vez más y el valle no tenía cuándo aparecer. A lo lejos vieron un promontorio más grande que los anteriores, y sobre él la figura solitaria de un pescador. No había pensado en eso, dijo Pablo. ¿En qué? Preguntó Manuel, distraído en la contemplación de una enorme bandada de gaviotas que chillaban libres sobre sus cabezas. También podríamos pescar. El valle está muy cerca del mar. Ven, hazme la taba, vamos a hablar con ese tipo, a ver si nos puede dar alguna idea. El sol, mientras tanto, iba avanzando mucho más rápidamente de lo que habían imaginado, llevándose poco a poco la luz. Rosita estaba aburrida y Emilia se empezaba a asustar de verdad. Cuando llegaron a los pies del promontorio, Pablo trepó por las piedras con sus pies desnudos. Manuel no pudo seguir el ritmo, y Emilia veía admirada cómo Pablo esquivaba cangrejos y erizos, cómo se las arreglaba para aprovechar cualquier saliente y seguir trepando, cómo empezaba a conversar con el pescador y los señalaba a ellos, a los tres hermanos hambrientos, cuya mirada iba del mar a Pablo, de Pablo al mar. Después de un buen rato, Pablo bajó para darles el encuentro. Esta noche dormimos en casa de Martín, les dijo. Oye, pero teníamos que estar en el valle, hoy mismo, protestó Manuel. Sí, pero en realidad para llegar falta como media hora, y si queremos encontrar a José, necesitamos un poco de tiempo, ¿no? Manuel pensó que esta vez de nuevo Pablo tenía razón. Resultó que Martín era un tipo solitario. Cuando Pablo llegó a su lado, el pescador se puso en guardia y trató de evitar la conversación, pero eso sí que era difícil. Pablo tenía una forma muy particular de acercarse a la gente y siempre lograba lo que se proponía. Primero llegó calladito y se sentó al lado del pescador sin decir una sola palabra. Martín se movía sobre su roca, incómodo con la inesperada presencia, y finalmente fue el primero en hablar. Eso era precisamente lo que Pablo quería. ¿Qué haces aquí?, le preguntó. Yo estoy de paso, dijo Pablo, y se quedó callado. ¿Y esos que se han quedado allá abajo? Son mis amigos, son huérfanos, y están conmigo. Por instinto o por experiencia, Pablo sabía que las desgracias ajenas inspiran mucha curiosidad en la gente. Así logró que fuera el pescador quien preguntara. Pablo respondía con la verdad, pero sin dar mayores detalles, y Martín, el pescador, siempre quería saber más.
Después de un largo interrogatorio, Martín no tuvo nada más que preguntar. Solo atinó a ofrecer algo de lo poco que tenía, y Pablo, como quien se deja convencer, aceptó la oferta. En realidad no podía ser mejor. A esa hora los chicos no hubieran podido seguir andando sin correr peligro. Martín vivía cerca de la playa, como todo pescador, y felizmente era un buen tipo. Vivía solo en una cabaña que, según les contó, había construido con sus propias manos. No tenía familia, y 4 niños abandonados eran una buena posibilidad de conectarse con el mundo y de hacer por la gente algo más que vender pescado. A los chicos Martín les cayó bien desde el principio. El pescador no tenía muchos amigos. Decía que a veces los amigos son peores que los enemigos, pero al verlos tan desprotegidos, pensó que hubiera sido una maldad dejarlos solos a esa hora, sobre todo porque llevaban con ellos a Rosita. Además, de todos modos al día siguiente se irían, no iban a cambiarle la vida tampoco. Por eso se los llevó a su casa y con un poco de leña preparó un pescado que quedó delicioso. ¿Por qué no se comerá más pescado en la ciudad?, pensó Manuel mientras se chupaba los dedos. Es rico y no cuesta nada, porque sale del mar. Después de comer, Rosita se durmió temprano sobre una frazada, pero los demás se quedaron conversando un buen rato. Algo que los tranquilizó mucho fue que, según Martín, la idea de Pablo no era mala, porque los muchachos ya estaban lo suficientemente grandes como para aprender a pescar, y el valle realmente era muy fértil. Decía que en la ciudad la gente se desesperaba por conseguir cosas que no necesitan, y les contó una historia graciosísima. En mi pueblo dicen que una vez vino un gringo y vio a un tipo como yo pescando. Cuando el pescador sacó del mar lo suficiente para comer, se preparó un rico pescado, comió y se fue a descansar tranquilamente, tumbado al sol con su sombrero cubriéndole la cara. ¿Por qué te echas a descansar?, le preguntó el gringo. ¿Acaso ya no hay más pescado? Y entonces el pescador le dijo: en este mar siempre hay pescado. Y entonces, ¿por qué no sigues pescando? ¿Y para qué? Para tener más pescado. ¿Y para qué? Para venderlo. ¿Y para qué? Para tener plata. ¿Y para qué? Para comprar refrigeradoras. ¿Y para qué? Para almacenar el pescado que sobre y que no se te malogre. ¿Y para qué? Para venderlos al día siguiente y tener más plata. ¿Y para qué? Para comprarte un montón de cosas, hasta tener una fábrica y seguir vendiendo cada vez más y hacer mucha plata. ¿Y para qué? Para que luego de los 2 años con toda esa plata puedas descansar tranquilamente. Y el pescador le dijo: pero si eso es lo que estoy haciendo. Los chicos se rieron mucho con esa historia, pero además de hacerlos reír, el pescador les enseñó a reconocer por el color del agua y la hora del día los sitios donde podían encontrar buenos peces. Les contó que los muy sirven para atraerlos. Les advirtió que no podían guardarlos mucho tiempo, porque los peces tampoco son idiotas y no comen cadáveres muy pasados, y hasta les regaló un poco de cordel y un anzuelo, y les enseñó cómo ensartar la carnada. Además, los invitó a buscarlos si tenían algún problema. Al día siguiente de madrugada los chicos se fueron. Después de haber desayunado pescado cocido en limón y sal, Martín les regaló otro pescado para el almuerzo, además de un par de sombreros de paja. Cuídense del sol, que puede ser amigo o enemigo. Recuerden que sombrero viene de sombra, les dijo, y protejan el pescado del calor para que llegue al mediodía. Buena suerte. Los chicos se fueron felices porque habían encontrado 2 amigos nuevos, Martín y el mar.